Bendecida noche de lunes tengan hermanos y hermanas o almas que nos están viendo. Bueno, pues estamos acompañados con el pastor Antonio. Hoy lunes, los lunes estamos a partir de las 8:10 de la noche con ustedes. Y bueno, traemos el tema, o se trae el tema, la lucha es espiritual. Pastor, le dejo los micrófonos para que nos comente o nos hable un poco acerca de este tema. Aleluya. Aleluya. Bendiciones, como siempre. Amén. A todos los que nos escuchan a través de esta emisora 107.9 de FM. Amén. Amén. La lucha es espiritual. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas luchas espirituales no hemos entendido que la victoria primero se gana en el ámbito espiritual para que traiga resultado en lo natural? Y muchas veces, cada lucha que tenemos diaria en este mundo, la queremos hacer primeramente de una manera terrenal, ¿verdad? A veces hay una tremenda enfermedad, un cáncer, una enfermedad que usted sabe perfectamente que tiene meses, años, un diagnóstico que le hayan dado ahí. Es una lucha de la cual muchas veces la gente, ¿verdad?, quiere primeramente atacar ese problema de una manera médica, científica. Y no estamos contra eso, ¿verdad? Yo lo he compartido muchas veces, pero el problema es espiritual primeramente. Yo quiero comenzar con un texto bíblico en Efesios 6:12. Dice el apóstol Pablo así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, ¿verdad? Aquí dice claramente que no tenemos lucha. ¿Cuántas situaciones no han pasado a nivel mundial? Situaciones de matrimonios que tienen problemas, que se están divorciando, matrimonios donde hay golpes, hay adicciones, engaños, traiciones, falta de amor, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, entre matrimonio, entre hermanos. ¿Cuántas situaciones no están pasando, verdad? Y muchas de ellas las queremos arreglar yendo con el psicólogo, lo queremos arreglar, nos vemos en un juzgado y tantas cosas de las cuales el enemigo se ríe, porque muchas veces nosotros abrimos puertas y como consecuencia nosotros hemos sido partícipes de lo que hoy está pasando en nuestra vida. ¿Cuántas veces hay que entró una raíz de amargura en nuestra vida y eso abrió puertas, ¿verdad?, para que hubiera el odio, para que viniera una enfermedad? Si usted no sabe, la Biblia habla que a veces el odio, el rencor, trae enfermedades a nuestro cuerpo. En este año que comenzamos, en Casa de Dios Puerta del Cielo, como cada enero comenzamos un ayuno de 40 días. Obvio que ayuno no es solamente dejar de comer, sino es un momento donde, como miembro activo de nuestra congregación, ¿verdad?, nosotros disponemos a hacer un ayuno de acuerdo a la palabra del Señor, en el cual oramos, leemos la escritura, escuchamos predicaciones, nos podemos orar con el Señor, nos podemos meditar. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros espiritualmente nos fortalecemos. Yo decía el día de ayer en Fraccionamiento Puente Moreno que a veces vemos luchas desiguales. Bueno, en la calle, cuando vamos a poner que dos varones se están agarrando, uno grande y fuerte y otro todo debilucho y chiquito.
cualquiera que ve un pleito como eso dice, para ganar el grande, el fuerte, por obvias razones, es el que lleva la ventaja. Así es en el ámbito espiritual. Muchas veces nosotros queremos ganar problemas espirituales y no sabemos que esos problemas espirituales son espíritus, entidades malignas de parte del enemigo que matan, roban, destruyen, que encadenan, atan, encarcelan, y todo eso lo vamos a ver posiblemente un poquito para que no pase. Y muchas veces la gente no sabe, voy a repetir lo mismo, que está encadenada, que está atada y a veces hasta encarcelada en el ámbito espiritual. Por eso en su corazón no hay paz, no hay sanidad, no hay prosperidad, y peor aún, estando en Cristo, como que todo va a peor. Y en vez de fructificar y ser un buen testimonio, a veces como que la gente dice, no, mejor me sigo en el mundo, porque mira, este hermano, esta hermana, ¿cómo le ha ido? ¿Verdad? Por eso dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y bueno, decía yo ayer, ¿verdad? Que en este mundo hay dos reinos espirituales que no vemos. El reino de Dios Padre eterno que creó los cielos y la tierra, y el reino de Satanás. Y que no hay punto centro. Todos los seres humanos tienen que estar o en el reino de Dios o en el reino de Satanás. Algunos dirán, yo ni con Satanás ni con Dios. La Biblia dice que el que no está con Dios, del enemigo es, punto. No, yo no adoro a Satanás, adoro a otros tipos de entidades, a Baal, a una cera, a la Santa Muerte, a Changó, a Yemayá, al que usted quiera. Esos son amigos y compadres del diablo. Y ellos al final del día lo van a matar, le van a robar y lo van a destruir, porque para eso ellos están. Son entidades espirituales de maldad, tanto que en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, se invocan ese tipo de entidades espirituales para hacer daños a comunidades, a países, a personas, a iglesias, a cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros leemos Efesios 6:12, el reino de Satanás es un reino que está bien organizado. Así como una nación, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, México. Hay un presidente de la República, hay gobernadores en cada estado y en cada estado hay municipios. Así están organizados. Satanás es el que tiene la potestad de gobernar en el mundo entero, pero tiene principados en cada país. Y esos principados vienen siendo como presidentes de una república, de una nación. Y ellos controlan a entidades espirituales que están en cada estado, en cada municipio. Por eso usted ve lo que está pasando en este mundo, que la Biblia dice que la maldad ¿qué? Se multiplicaría. ¿Por qué? Porque la Escritura también dice que al enemigo le queda ¿qué? Muy, pero muy poco tiempo. Y como le queda muy poco tiempo, está haciendo los peores desastres que usted ve. Bueno, lo vemos, ¿verdad? Desde el año 2020, cuando vino la famosa pandemia, ¿cuántos no murieron? Qué terror para muchos y sobre todo para aquellos que no sabían en quién confiar ni en quién encomendarse. Bendito sea el Señor que cuando vino todo eso, ¿verdad? Nosotros como creyentes, en un sentido, y lo digo de una manera sana, estábamos preparados
porque sabemos que eso iba a pasar, pero aún sabemos que van a pasar peores cosas. Estamos viendo guerras distintas en diferentes países. Gracias a Cristo, ¿verdad? Aquí no hay guerra de nación contra nación, aunque hay guerra de otras cosas, ¿verdad? Del gobierno con delincuencias y con otras cosas, ¿verdad? Pero todavía, gracias a Dios, no estamos en guerras de nación contra nación, ni se ha escuchado un rumor de guerra. El tema es que tenemos que nosotros saber que el problema para todo es espiritual. Por tanto, tenemos que conocer al enemigo que no vemos, pero que existe y que está para matar, para robar y para destruir. Está ahí, no lo ves, pero él es el que tiene toda esa situación en tu casa. Mira lo que sigue diciendo aquí, dice, y como son entidades espirituales de maldad y que están en los aires, en las regiones celestes, la misma Biblia, que es la voz de Dios, dice, por tanto, fíjense lo que dice aquí, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes. ¿Se da usted cuenta? Hay una armadura espiritual, claro. Si usted quiere entender este mundo espiritual, bueno, vea usted las películas de aquellos tiempos donde se usaban escudos, espadas, ¿verdad? Pectorales y cascos y todo, que iban a la guerra a caballo, otros a pie, ¿verdad? Y que tenían una armadura para la guerra. Bueno, todo eso que vemos en lo natural es exactamente en lo espiritual. Usted no sabe, pero en los aires hay guerra espiritual de ángeles contra demonios. Si usted no lo sabe, cuando nosotros oramos y cuando nosotros ayunamos, estamos fortaleciendo la guerra espiritual. Pero cuando nosotros no oramos, ni ayunamos, ni estamos sujetos a Dios, entonces en los aires el enemigo es el que va venciendo. Y repito, lo que pase primeramente en el ámbito espiritual se va a reflejar en lo natural. Por eso mucha gente va a las iglesias o a veces gente conocida le pide a otro cristiano que sabe que está bien delante de Dios, te pido que ores por mí. Ahí pides por mí, por favor. ¿Por qué? Porque sabe que cuando un cristiano verdadero ora, algo pasa, algo sucede. ¿Y por qué pide oración? Si la oración, por decirlo así, no vemos que cause un efecto en lo natural, ¿verdad? Bueno, es como cuando alguien tiene un accidente y lo llevan en una ambulancia al hospital. ¿Qué crees que hace la gente que es creyente? Hey, por favor, oren, les pido oración porque mi familiar, mi hijo, no sé, mi esposo, el que usted se imagine, se lo acaban de llevar. Por favor, oren, les suplico que oren para que Dios haga algo, para que no se agrave más la situación. Entonces es cuando sentimos que si Dios hace algo, se va a manifestar ¿en qué? En lo natural. Yo recuerdo años atrás, yo tenía un gafete e iba yo al hospital regional a 20 de noviembre. Iba yo a quinto y sexto piso, a lo más duro de la batalla, donde hay cánceres, donde está la gente entubada, donde está lo peor, lugares que entrabas o contaminabas tú a la persona o la persona donde entrabas te contaminaba a ti. Cosas tremendas que el que ha ido a orar a hospitales puede saber lo que sucede. De verdad, cosas tremendas. Gente entubada
por la boca, la nariz, los brazos, gente toda tiesa, toda entubada y estando consciente, mirándote, viéndote que tú le estás hablando de Dios y ellos con las lágrimas. Tremendo. Y cuando les empiezas a compartir a Cristo y tú le dices, ¿quiere que ore por usted? Te dicen sí, porque ellos saben que no tienen otra, sino ejercer fe y pedir la misericordia de Dios. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo entraba a un cubículo donde hay varias camas, no recuerdo cuántas camas eran, 5, 4, 6 camas, dependiendo, ¿verdad? Hay otras que son cuartos aislados. Yo recuerdo que mientras que yo oraba por alguno, en una cama se quejaban. ¡Ay! ¡Ay! O sea, tremendo eso. Y tú estás orando, intercediendo por uno que está aquí, compartiendo la palabra, y de repente tú oyes el quejido por allá, y aquel que está quejándose te está viendo como diciendo, ya venga, que necesito que venga. Qué tremendo. Y cuando yo recuerdo que dejaba a ese enfermo ahí, ya que había orado, ya que le había inyectado fe para que el Señor obrara en esos medicamentos, en una operación, pasaba con el que se quejaba. Y créalo lo que yo le estoy diciendo. En el momento que yo me paraba, en el momento que yo le empezaba a hablar al Señor, es increíble cómo ese quejido menguaba, la persona se quedaba como con una paz momentánea, escuchaba mi palabra, tremendo. Y cuando vi era una mujer que se estaba quejando porque tenía un seno con cáncer. Y era parecía una montaña ese seno. Se veía terrorífico eso. Créalo que así es. También pasaba yo otras camas donde había unas personas que tenían su cara calavérica. Y cuando yo le decía, ¿qué es lo que a usted le pasa? Y cuando empezaron a abrir su boca, yo sentía el golpe de la muerte, el golpe de un olor interno putrefacto, cosas tremendas que uno se encuentra ahí. Pero ¿sabe yo cómo iba? Yo iba a orar, habiendo ayunado, buscando a Dios. ¿Para qué? Para que en el nombre poderoso de Jesús, todo principado, toda potestad, toda fuerza de maldad que está ahí en los hospitales matando, robando y destruyendo, fueran atados. Mucha de la gente que está en los hospitales tienen cadenas espirituales, tienen ataduras espirituales, están encarcelados y no lo saben. Yo recuerdo que fui todo un año a ese hospital general y créalo, mucha gente aceptó a Cristo como Señor y Salvador ahí. Y aunque en ese hospital general de aquí de Veracruz, para ese tiempo que yo iba, venían gente de distintos estados, porque no había hospitales generales en otros estados, de Oaxaca, de distintos estados había ahí. Recibían a Cristo y como ahí había un enfermero, 1 o 2 enfermeros que eran cristianos, ellos mismos me llevaban a la zona de más gravedad. Y ahí muchos me decían, ya se fue, pastor, ya se recuperó, porque yo iba una vez por semana. A la siguiente semana que yo iba, algunos ya se habían ido, otros se fueron, ¿verdad? Los que aceptaron a Cristo, pues se fueron con el Señor. No sanaron físicamente porque no fue la voluntad del Señor, pero sanaron. Entonces, la Biblia dice claramente que para que nosotros podamos evitar todo eso, tenemos que tener una armadura. Una armadura. Pues aquí el pastor Daniel que está conmigo, ¿verdad? Le tocó todo lo que fue la pandemia. Y nosotros que somos pastores que estamos aquí en cabina, gracias a Cristo, nunca nos enfermamos de nada. Fuimos a orar por mucha gente grave. Él es como yo, no usaba nada. Íbamos 100% con la fe del que para que todo el que cree
nada es imposible. Íbamos, como dice la Escritura, con la armadura de Dios, sabiendo perfectamente que ningún dardo del maligno nos haría daño. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Y ahí viene todo lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Dice en el 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué tremendo. Miren lo que dice aquí en Lucas 9:1. Mire lo que mi Señor Jesús le dice a sus discípulos, luego apóstoles, ¿verdad? Dice, y habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, mire lo que dice aquí, no que ya eran apóstoles, ¿eran qué? Discípulos. Les dio poder y autoridad. ¿Sobre quién? Sobre todos los demonios. ¿Y para qué? Para sanar enfermedades. Mire lo que dice aquí, lo voy a volver a repetir. Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos, no sobre algunos, sobre todos los demonios. ¿Y para qué? Para sanar enfermedades. ¿Cómo se llama el tema, Pastor Daniel? La lucha es espiritual. La lucha es espiritual. ¿Y a poco usted cree que los discípulos se agarraban a golpes con cosas que no veían? Por supuesto que no. Ellos sabían lo que estaba metido en los cuerpos de las personas, que estaban hasta las chanclas de demonios, porque en algún momento abrieron su corazón y se metieron esas entidades que están para matar, robar y destruir. Por eso comencé con el texto que no tenemos lucha contra carne y sangre. Ahora, dice más adelante, dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar ¿a qué? A todos los enfermos. Dice ahí mismo en el 9:6, y saliendo, predicaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Qué tremendo, amén. Aquí hay otra parte bíblica que dice en Juan 10:10. Guárdeselo en su corazón. Dice así, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿quién dice estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo es el que habla. Y obvio que no está hablando de un ladrón que se mete a las casas a asaltar y a matar a la gente. No, está hablando del ladrón espiritual que usted no ve. ¿Qué hacen los ladrones? Entran a las casas. ¿Y qué hacen? Roban, matan, destruyen. ¿Qué hacen los ladrones espirituales? Que son las entidades de maldad. Se meten a las casas, a tu hogar. Se meten a tu cuerpo. Y su labor es hurtar. ¿Qué es hurtar? Robar. Te quitan la paz. Te quitan la economía. Te quitan lo que Dios te dio como bendición. Te quitan tu matrimonio. Te quitan a tus hijos cuando son introducidos a las adicciones, a los vicios. Mata, roba, destruye. Entonces Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Ahora usted dirá, yo quiero que a usted le quede claro lo siguiente. ¿Usted ha visto a Jesús peleando por nosotros? ¿Usted ha visto al enemigo peleando, matando, robando y destruyendo? No. Esa labor de matar, robar y destruir
los hacen los hijos del diablo. Y la labor de sanar, de liberar y de todo lo demás lo hacen los hijos de Dios. Dice aquí en Primera de Juan 3:8. Hoy estoy leyendo más Biblia, ¿eh? Normalmente casi no leo mucha Biblia. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo. Ahí está. ¿Quiénes son los que practican el pecado? Los que son del diablo. Ah, entonces en este mundo hay gente que es del diablo, claro, los hechiceros, los que adoran a cualquier entidad espiritual de maldad, las que enumeré hace rato, los que son satánicos, todos aquellos que no quieren nada con Dios y veneran otra cosa que no es Dios. Esa es una persona que es del diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero luego contesta aquí la misma palabra, o sea, el mismo Jesús. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para deshacer qué? Las obras del diablo. Vámonos. ¿Y cómo deshace las obras del diablo el Señor Jesús? Pues a través de la iglesia, a través de sus hijos. Los domingos en casa de Dios y Puerta del Cielo. Como pastor yo envío la palabra. Primero comenzamos alabando el nombre de nuestro Dios. Después viene la palabra del Señor y después viene la administración del Señor. Y allí en la administración es cuando se deshacen las obras del diablo. Porque llega gente enferma y es sana en el nombre de Jesús. Llega gente con problemas y es resuelto su problema o se empieza a resolver su problema en el nombre de Jesús. Por eso es importante, amado que me escucha, que usted tiene que buscar una iglesia cristiana. Y si usted se apartó de la iglesia donde estaba yendo, si usted sabe que Dios ahí estaba haciendo grandes cosas en su vida, vuélvase a su iglesia. Regrese a su iglesia, porque la situación se va a poner peor. Ya no son los mismos demonios que estaban operando años atrás. Hay otra lluvia de entidades espirituales de maldad que han descendido de los aires y otros han salido de los abismos porque el enemigo los envió porque sabe que le queda poco tiempo y están matando, robando, destruyendo. Si no, mire cuánta gente se está desapareciendo. Jesús dijo, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ya vio? Entonces estamos viendo que hay gente que es nacida de Dios y hay gente que es hija del diablo. Aquí, guárdese esto que me escucha en su corazón. Aquí le va a quedar clarísimo en esta parte bíblica que existen hoy por hoy y por todas las generaciones pasadas y por todas las generaciones venideras y por esta generación presente, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Mire lo que dice aquí en Primera de Juan, aquí mismo 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La palabra que yo estoy leyendo es la voz de Dios. Y esta voz de Dios dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo y se manifiestan. ¿Verdad? Usted mismo a veces dice, qué mal corazón tiene ese hombre, esa mujer. Qué mal corazón tiene, porque es un hijo del diablo. Y a veces usted dice, ay, qué persona tan más buena, tan más noble, ¿verdad? Es un hijo de Dios. Porque se manifiesta.
Amado que me escucha a través de esta emisora, a través de las redes sociales, en el mundo hay buenas y malas personas. En la iglesia del Señor hay buenas y malas personas. Hay buenos y malos sacerdotes, hay buenos y malos pastores. Porque a uno los gobierna el enemigo y a otros los gobierna Dios. Y eso dice aquí, en esto se manifiesta. No por lo que habla, porque hay gente que habla de Dios, pero se manifiestan sus obras como del diablo. Por eso usted ve gente cristiana que golpea a su familia. Usted ve gente cristiana que no mantiene ni sostiene a su familia. Usted ve gente cristiana mala y no tiene la naturaleza de Dios adentro, sino tiene la naturaleza del enemigo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Vámonos. Una persona que es hijo de Dios, la Escritura habla claramente que tiene que ser una persona como justa delante de él. Tiene que ser justa delante de él. Amén. No sé, pastor, si quiere decir algo. Amén, amén. Me gustaría participar tantito, amén, como un poquito hablando acerca de estos espíritus que llega el momento en que se manifiestan en nuestros cuerpos. Son espíritus que nos enseña la palabra que buscan un reposo en nuestro cuerpo. Ellos reclaman y sienten como que ese reposo estando dentro de nosotros. ¿Cuándo entran? Cuando nosotros abrimos una puerta, sea nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. Llega el momento en donde ellos entran y no te piden permiso para entrar, sino que se infiltran. Y después se manifiestan, yo quiero hablar un poquito de eso, se manifiestan o en enfermedades, como decía el pastor, se manifiestan en problemas personales, en cambio de tu conducta, tu forma de ser, de hablar, de pensar. Se manifiestan en tus casas, en tus hogares, por esa atmósfera que en su momento se abrió y no te diste cuenta y el diablo entró. E incluso muchas veces se manifiestan tomando el control de estos espíritus totalmente del cuerpo de la persona. ¿Cuántas veces nos ha tocado orar por personas que están endemoniadas, pastor, y verlas como el enemigo ha tomado cautiva esa alma y ahora es el diablo o el espíritu el que tiene el control de esos cuerpos? Entonces, cuando muchas veces pasa así, decía el pastor, viene la guerra espiritual, donde no puede liberar a esa persona, un brujo, un hechicero, un mago, no lo puede liberar, sino solamente la mano poderosa de Jesús. Y ahí donde el Señor usa, como decía el pastor, hombres de Dios para que pueda entonces combatir ese espíritu que está dentro del cuerpo. Y cuando está ese espíritu dentro de un cuerpo y viene el Espíritu Santo de Dios a través de ese vaso, de esa persona, ministros, pastores, que están caminando conforme a la voluntad del Señor, pueden echar fuera ese espíritu. Y hemos visto, pastor, infinidad de veces cómo son liberados. Me viene a mi corazón o a la mente aquella ocasión cuando estuvimos orando por un joven que estaba a punto de quitarse la vida. Ahí estábamos aquí en la casa, aquí en los Robles, en la iglesia. Estaba usted, estaba el hermano Pepe, incluso su esposa, estábamos varios y teníamos un vecino por ahí y tenía un cuchillo y ya se había cortado parte de su mano, se quería quitar la vida, quería desangrarse. No era él, decían, es que no es él. Es otra persona que está dentro de él o algo que está dentro de él que lo controla. Las mismas personas que nos llevaron nos dijeron eso, incrédulas quizás, o personas que nunca habían vivido esa experiencia. Estaba usted, estaba yo, estaba el hermano Pepe. Y empezamos a orar por ese joven. Cuando empezamos a orar por ese joven, tomó una fuerza, recuerdo, sobrenatural, donde estábamos tomándolo de las manos, de los pies, y mientras nos estamos orando, estamos intercediendo, estamos pidiendo para que ese espíritu soltara ese cuerpo. Pues un rato después, ese joven fue totalmente libre. Mire, su semblante cambió radicalmente. Su postura cambió radicalmente después de haber sido libre. Recuerdo que esa noche se quedó ahí hasta en la casa, en la parte de atrás, en el patio. Era un niño, era un jovencito, si bien lo recuerdo, como de 16, 17 años, mal orientado por parte de sus padres. Quizás una vida no tan buena, pero que abrió puertas en su momento y ahora lo estaba
estaba tomando el control ese espíritu inmundo en su cuerpo. Entonces se quedó ahí y el siguiente día, mire, le había dejado yo una sábana, una almohada, le había prestado un cepillo de dientes, le habíamos invitado de comer, porque ya después de haber sido libre, bien sanito el muchacho, bien libre, bien quieto, como si fuera una persona bien educada, así. Al siguiente día yo me levanté para verlo, ya no estaba, me dejó, mire, ordenadito en la colcha, me dejó ordenadita arriba la almohada y arriba el cepillo de dientes con la pasta. Ordenadito y ya no estaba el muchacho, ya se había ido. No lo volví a ver al muchacho. Ya no lo volví a ver, creo que se salió del pueblo, no sé qué pasó. La verdad, ya no volví a ver más. Pero lo que yo quiero darte a entender es que cuando el espíritu inmundo gobierna a una persona, toma el control total, el espíritu de ti, y ahí donde tú no puedes, pierdes la fuerza, ¿eh? Pierdes la capacidad, pierdes la fuerza, no puedes después controlar tu ira, tu enojo, y es que yo no sé por qué me pasa esto, y cómo llegó esta enfermedad, bueno, se manifiesta ese espíritu, y solamente la mano de Dios es la que puede libertar, pastor. Sí, es que cuando ya hay una posesión demoníaca, ya, como decía el pastor Daniel, ¿verdad? Ya tu espíritu ya no tiene control de tu cuerpo, sino el demonio que lo posee es el que controla ya todo tu ser. Y entonces el demonio literalmente es el que toma la decisión de, como decías tú, ¿no? Se estaba tasajeando y todo. Pero a veces no está 100% la posesión dentro del cuerpo de la persona, pero sí tiene control ya de las emociones. Así es. Y por eso es que la persona actúa humillando a gente o no importándole, siendo gente grosera, siendo gente irresponsable. ¿Por qué? Porque se le dejó a uno o a varios espíritus que entraran, por decirlo, a un hogar, ¿verdad? Porque se abrieron puertas. ¿Cuánta gente no va a buscar un brujo, un hechicero? Y no sabe que cuando regresa del brujo o del hechicero, no regresó con su asunto arreglado, sino que cuando llegó a su casa vienen un puño atrás diciendo, órale, papá. Pastor, pero a mí sí se me arregló, claro. Vamos a suponer que tenías 15 días con un dolor de cabeza. Llegaste con el brujo y sí, saliste sin el dolor de cabeza, pero no sabes cuántos dolores vas a tener ahora de lo que te viene. Porque nada más sacan un demonio para decir, ahora vamos a entrar nosotros. Porque si no hubiera nada en la brujería, pues no existieran seguidores de la brujería. Algo pasa en la brujería, en el satanismo, que la gente va. Nada más que no sabe que es engañada. Entonces, aquí vamos a proseguir, ¿verdad? En Lucas 9:37 es algo que pasó con el Señor Jesús. Dice así, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. ¿Qué estaba haciendo un padre de familia? Hablándole a quién, al Señor, rogándole, Señor, por lo que más quiera. ¿Cómo le podemos rogar ahora al Señor? Bajo oración. Dice, Maestro, dice, y sacude al único hijo que tengo. Y sucede que un espíritu le toma. Ahí está lo que hemos estado hablando desde el principio. Porque no tenemos lucha contra quién, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que tenía esta persona? Metido un espíritu. No nació con ese espíritu. En algún momento de la vida se abrió puertas y se le metió ese espíritu. Pero cuando se mete ese espíritu, vamos a ver que no había forma de que saliese. Dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Usted cuando ve en la calle que pasa una gente hablando sola o grita y anda corriendo y eso, usted está bien loquito, está fuera de sí. No, pobrecillo, está hasta las chanclas de demonio. Nada más que usted no lo sabe. Y esa gente tiene que ser libre. En algún momento de su vida, esa manifestación, hace rato hablamos de la manifestación,
Es una manifestación de que tiene demonios metidos. Amén, aleluya. Si usted va a un médico, te dice que está mal de sus facultades mentales. Eso te dice la ciencia. Y no vamos a meternos con la ciencia, ¿verdad? Y dice que de repente daba voces, lo sacudía con violencia y empezaba a echar espuma, baba le salía. Y estropeándole a duras penas, se aparta de él, dice. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no que no pudieron. Ahora, quiero que usted entienda lo siguiente. Que no todos los demonios tienen un mismo rango, un mismo poder, una misma fuerza espiritual. Decía yo ayer, o creo que lo acabo de decir ahorita, si yo me agarro con un gigante de 1,80 que pesa 200 kilos, yo me quiero agarrar a golpes, pero me va a hacer pero trizas. ¿Por qué? Porque es un gigante de 1,80 que pesa 200 kilos, fuerte, y yo pues no llego ni al 1,70. Obvio que a la vista dice, lo va a golpear. Pues así en el mundo espiritual, decimos en el dicho del mundo, según el sapo, la pedrada. Para un gigante más grande que ese gigante. Entonces, esta entidad espiritual que tenía esta persona, ni los discípulos que ya echaban fuera demonios podían echarlo fuera. Nada más para que usted vea. Por eso la gente luego va a las iglesias, van con los pastores y se desesperan porque no ha podido sanar esa enfermedad o del problema. Pues no, porque no son fáciles a veces algunas entidades. Y para comenzar, la persona del problema, la familia tiene que apoyar de verdad para que ese hijo, esa hija o el del problema sea libre. Pero muchas veces la gente va buscando en las iglesias como buscaba con los brujos. ¿Cuánto me cobra el brujo, el hechicero, el satánico? Te pago, ya sale, no tengo ningún compromiso. Y con Dios, amado que me escucha, no es así. Amén. Con Dios tú tienes que hacer un compromiso y Dios no puede ser burlado. Nosotros como pastores hemos visto gente que van cuando tienen una necesidad. Y mira, a veces Dios es tan bueno que 2 y 3 veces les ha hecho el milagro y se los ha hecho también para que nosotros aprendamos. Yo he tenido gente que se va por un tiempo y cuando allá veo que vuelven a la iglesia digo, si vino es porque necesita algo, estoy seguro. Y así es, acabando el servicio, a la hora que yo digo, quien tenga una necesidad pasa al frente, pasa. Y cuando veo que pasa la persona digo, yo lo sabía, vino porque necesita, porque creen que es un templo espiritista la iglesia. Y Dios no puede ser burlado. No pudieron sus discípulos, dice la historia. Dice, rogué a tus discípulos que echasen fuera y no pudieron. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio, ¿qué? Aquí dice claro, el demonio. ¿Y a poco se veía el demonio? No, porque es una entidad espiritual. El demonio le derribó. ¿Y qué hizo? Lo empezó a sacudir con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo. ¿Y qué pasó? Sanó al muchacho. Si usted acaba de escuchar lo que acabo de decir, dice, sanó. ¿Cómo? A ver, pastor, ¿qué está usted diciendo? Sí, que cuando la gente, mucha de la gente que está enferma, es porque tiene espíritus metidos. Aquí lo está diciendo que cuando el espíritu salió, sanó al enfermo. He dicho muchas veces, aquí lo he dicho, que los exsatánicos, exbrujos, exbrujas, muchos dicen, todos los espíritus son enfermos. De acuerdo al espíritu que se te mete, es la enfermedad que tienes. Y este personaje tenía tremendo demonio metido. Tremendo demonio. Aquí no dice que eran demonios, dice, mientras se acercaba al muchacho, el demonio, no dice los demonios, el demonio era un espíritu de alta jerarquía. Le derribó
y le sacudió con violencia. Todo eso pasó cuando vio a Jesús. Pero Jesús, ¿qué hizo a ese demonio que estaba metido en el cuerpo? Le reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió como a su padre al instante. ¿Pero qué era Jesús? Pues tenía una vida de santidad. Imagínense, ayunó 40 días. Y ese ayuno fue acepto, ya lo dije la vez pasada, porque cuando Jesús es bautizado en las aguas, al entrar en el agua y al salir del agua, se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien estoy complacido. E inmediatamente después se fue a ayunar 40 días. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahorita? Estamos en el ayuno de 40 días como iglesia. Pero yo le he enseñado a la iglesia y yo mismo me lo he aplicado. Si no está complacido Dios con la vida que llevamos, mejor ni ayunes, sigue comiendo. Ni tu pérdida de tiempo hay. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Pastor Anita? De la semana pasada, comenzamos el lunes pasado, continuamos ahorita, 40 días de ayuno corporalmente toda la iglesia. ¿Para qué? Para fortalecernos, para poder orar por todo este tipo de situaciones. Amado que me escucha, yo podía decirte tantas cosas que ya las he contado aquí, de tanta gente, ¿verdad, pastor? Que ha llegado y se le han caído poseídas ahí en la iglesia. Y en las campañas poseídas, y después, ¿qué pasó? Sanos. Libres, sanos. Cuando fueron libres ese demonio, ¿qué pasó? Sanos. Ya he contado tantas historias. Además, están en mi página Noches con Jesucristo. Ahí usted vea cómo gente que cayó poseída fue sana de lo que tenía. Y para eso hacemos lo que hacemos. Entonces, ¿qué es el tema hoy? Que para todo, guárdate en tu corazón. Yo quiero cerrar con esto. Para todo, mi amado que me escucha, para todo, primero es estar bien con Dios y para todo el primer lugar es Dios. En tu trabajo, Dios es primero. En tu escuela, Dios es primero. La ama del hogar, Dios es primero. Para todo, Dios es primer lugar para todo. ¿Quieres ir a ver a un médico porque te sientes mal y no has podido sanar? Pero primero Dios. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me sanes, Padre. Mira, no he sanado, voy a ver a un médico. No sé si a través del médico tú vas a hacer la obra. Yo te ruego para que ese médico vea lo que tengo. Y bueno, a veces han sanado sin médico y a veces con médico. Tan con el médico que a veces los médicos dicen, oye, de verdad que Dios te hizo un milagro, ¿eh? Porque hasta los médicos sabían que el caso era difícil. Tu escuela, si pones a Dios en primer lugar, tremendo. ¿Por qué te va mal? Porque has abierto puertas en tu escuela. ¿Por qué te va mal en tu trabajo? Porque has abierto puertas espirituales en tu trabajo. No cabe duda que entre más nos metemos con el Señor, más puertas cerramos. Y solamente en nuestro corazón tiene que ser 100% para el Dios que creó los cielos y la tierra. Mi Señor Jesús. Como está escrito en el hebreo, ¿no? Yeshua HaMashiach. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Pues gloria a Dios. Yo estoy cerrando mi participación. Recuerda que la lucha, primeramente en todo, es espiritual. Y te invito, si tú estás escuchando la radio por primera vez, no eres creyente, que busques una iglesia cristiana. Aquí en Los Robles, donde está esta estación de radio, hay muchos pastores y pastoras de Dios. Quizás no todos, pero en su mayoría sí. Te invito a que le ores al Señor. Primeramente le digas, Señor, ¿a qué iglesia tú me quieres llevar? Y vas a ver que Él te va a dar respuesta
si tú le pides. Si tú te has apartado del Señor y andas descarriado o descarriada, te tienes que volver. Porque lo que te está pasando es porque hay puertas abiertas. Y mientras que no expulses eso que tienes adentro y cierres esas puertas, no vas a avanzar. Ahí vas a estar. No tienes más que, si tú sabes que la iglesia que estaba es un hombre o una mujer de Dios, no te queda más que regresarte ahí, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a tu pastor, a tu pastora, y vuélvete ahí y sujétate a esa autoridad. Porque quiero decirte que Cristo viene pronto. Está muy cerca su venida. Y por ende, el enemigo está desesperado y está matando, robando, destruyendo como nunca. Esa es mi participación por el pastor. Quedó muy claro todo, hermano, bueno, clarísimo ya con esto último, ¿verdad? La invitación, porque pues ahí está usted sabe con qué está peleando, sabe qué problema o situación está pasando en su vida, en su casa, en su hogar, y bueno, la respuesta se llama Jesús. Así que véalo, como dice el pastor, su perfil es Antonio de Castro Campos, ahí hay prédicas atrasadas donde le van a edificar, se han hablado de testimonios, con respecto a este tema, la lucha espiritual, así que le invitamos a que siga por ahí la programación. Bueno, pues de nuestra parte parece ser que es todo, Pastor Antonio. Saludos a Mari Carmen, mi hermanita Mari Carmen Díaz, ahí está mi hermana Evelyn Bautista también, mi esposa Génesis por ahí estuvo también comentando, amén, bendiciones. Y bueno, a las almas que vaya a seguir llegando este mensaje, porque sabemos que se queda guardado ahí en Facebook y por ahí repitan, compartan. Mucha gente que ignoramos esto, ¿verdad? Y buscamos centros espiritistas, buscamos toda la metodología de los hombres y no a Jesús. Pues necesitamos acercarnos al Señor. Amén. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Nos vemos en la siguiente emisión. Que Dios me los bendiga muchísimo. Bendiciones. Amén.